Buenos días, hermanos. Llegamos al último tema de nuestro estudio sobre las cartas de Juan y de Judas. En este caso vamos a ver temas generales a las cartas, porque ya hemos visto las particularidades y los detalles de cada una de ellas. No sin antes recordaros que en la introducción del estudio veíamos que estas cartas están en un contexto donde el Evangelio es incipiente, se está extendiendo por todas partes, y en ese extenderse pues empezaban a haber dificultades. Es normal, porque tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo la enseñanza era básicamente a través de la predicación, a través de lo que se expresaba de manera oral. Eso hacía que los apóstoles tuvieran que estar tiempo en cada uno de los lugares predicando y enseñando, y después de unos meses y haber establecido algunas personas responsables del grupo, pues marchaban a otro lugar. Tras ellos pues pasaban otros líderes, ¿verdad? Y entre esos otros líderes, tal como reflejan las cartas, nos damos cuenta que no todos los líderes eran personas que realmente habían entendido el Evangelio y que fueran a ser de bendición para aquellos grupos. Algunos habían tratado de enseñar cosas erróneas, y otros simplemente a través de su testimonio habían demostrado que no habían entendido el Evangelio. Por eso, a través de las cartas ven necesario reforzar esa predicación oral que se hizo en su momento para reafirmar aquellos pilares de la fe que deben ser incuestionables y sobre los cuales tiene que descansar cada uno de los creyentes y la obra en general. Es justamente estos pilares que queremos rescatar en este último tema. Queremos rescatar 5 pilares que encontramos en estas 4 cartas que tratan de reafirmar nuestra fe y convencimiento en alguno de los temas. Así que vamos a pasar al primero de estos pilares. A lo largo de estas cartas se afirma una y otra vez que Jesús, el Mesías, es el foco central de nuestra fe. En Jesús encontramos una plena y verdadera comprensión de Dios. Jesús nos muestra un desarrollo maduro del amor. En Jesús, Dios y el amor están vinculados de manera precisa, intrincada e indisoluble. Jesucristo es la palabra de vida y salvador del mundo, dice 1 Juan en 1:1 y 4:14. Él es el Mesías prometido e Hijo de Dios Padre. Lo vemos tanto en la primera carta de Juan como en la segunda carta de Juan. Las cartas nos declaran que Él es el verdadero y estamos estrechamente unidos a Él. Jesucristo vino en carne y derramó su sangre por nosotros. De esto no hay duda, la cual nos limpia de todo pecado para que tengamos vida eterna. Una vez más lo vemos tanto en la primera carta como en la segunda carta. Es por ello que debemos creer en el nombre del Hijo, que es Jesucristo. Confesar quién es Él y lo que hizo como muestra de nuestro nuevo nacimiento. Eso también lo vemos a lo largo de la primera carta de Juan. Esta fe es la que nos da victoria sobre todo aquello que nos aparta de Él y el pecado. Como creyentes estamos al servicio de Jesucristo, dice Judas. Él es nuestro único Señor y dueño, dice también Judas. Somos guiados por las enseñanzas de Cristo. También declara estas cartas que somos guardados en Jesucristo y que si pecamos, Él obra como abogado a nuestro lado. Por último, señalar que Jesucristo es la razón de nuestra esperanza eterna y por ello aguardamos su segunda venida y la misericordia que recibiremos en el juicio final. Cualquier idea que cuestione o niegue esta centralidad de la persona y obra de Cristo supone una amenaza y un pilar fundamental de nuestra fe. Este primer pilar es incuestionable y tenemos que reafirmar en lo que Jesús significa, en lo que Él hizo, en lo que Él hace constantemente en nuestras vidas y en lo que hará cuando Él vuelva en su segunda venida. Vamos a pasar al segundo pilar. Las Escrituras en general y estas cartas en particular nos declaran que somos libres de la dependencia del pecado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario
y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado a todos aquellos que creemos en Él y confesamos nuestros pecados. Todos aquellos que manifestamos esa fe y mostramos una actitud de arrepentimiento, podemos disfrutar de esa libertad de la dependencia del pecado. Pero, ¿qué entendemos por pecado? Estas cartas tratan de ayudarnos a que entendamos qué es el pecado y cómo trabaja. En primer lugar, nos dice que es una condición en la cual nacemos todos. Todos nacemos con pecado. Por eso, por ejemplo, Juan nos dice, no podemos decir que no tenemos pecado, porque todos tenemos pecado. Lo único que haríamos sería engañarnos a nosotros mismos y negar la realidad, una realidad espiritual. Además, esta negativa es una evidencia de dicha ceguera espiritual. Además, nos dice que el pecado es aquella práctica que trata de satisfacer los deseos de obtener placer físico, los deseos de poseer todo lo que vemos y la vanagloria de nuestros logros y posesiones. Esta práctica la denomina, las cartas las denominan pecado, o a veces lo denominan simplemente con hacer lo malo o lo malo. Cuando se refieren a esta idea de pecado. Es decir, todos aquellos que viven bajo el dominio de dichos deseos se comportan como adictos dependientes que no pueden vivir sin satisfacer y obedecen muchas veces sin saberlo a la voluntad del diablo, nos dice Primera de Juan. Ni siquiera pueden imaginar una vida libre de dicha adicción. Estas personas en el juicio final recibirán las pagas por sus actos y serán castigados. En cambio, todos los que hemos hecho nuestra la verdad del Evangelio, hemos experimentado una liberación y nuestros pecados han sido perdonados, dice las cartas. Ya no vivimos bajo dicha adicción, sino que nuestras vidas son reconducidas y Dios mismo nos protege y guarda, nos recuerda Primera de Juan. Es por ello que podemos vencer y debemos vencer al pecado e evitar ceder a la tentación, porque de ello depende tanto nuestra relación con Dios como nuestra libertad espiritual. Y eso lo vemos a lo largo de toda la carta de Primera de Juan. No obstante, seguimos siendo tentados a retomar dicha práctica o a volver a recaer en dicha adicción. Para evitar dicha caída en adicción, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos del mal. Ahora, eso sí, si aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y aquellos que hemos sido liberados, volvemos a practicar algunas de estas tentaciones, dice la palabra de Dios, abogado tenemos en Cristo, abogado a nuestro lado para tratar de levantar, porque no olvidemos que Cristo no vino a condenar, sino a salvar lo perdido. Su deseo es rescatar a todo aquel que está perdido y sobre todo a todos sus hijos que recaen en estas prácticas que lo único que hacen es traer mal sobre ellos y pues hacerles perder todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios ha ido produciendo desde nuestra conversión. Por eso, las cartas se nos dice que debemos interceder unos por otros, especialmente por aquellos que hayan caído en esa tentación, para que el Señor los restablezca, los restaure, los levante de nuevo y puedan seguir viviendo como hijos de luz, como hijos del Señor. Este es el segundo pilar. El Señor nos ha dado ese convencimiento que estamos libres de esa dependencia del pecado y por lo tanto debemos y podemos vivir conforme a la palabra, libres del pecado. Pasemos pues al siguiente de los pilares. En todas y cada una de estas cartas vemos que la vida del creyente refleja el Evangelio. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, la Escritura dice que tenemos un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento nos lleva a una relación
especial, íntima, estrecha, genuina con nuestro Dios. De tal manera que no podemos hacer otra cosa que reflejar parte del carácter de Dios a través de nuestras vidas. Y estas cartas nos recuerdan que el carácter de Dios es luz, es amor y es verdad. La comunión con Dios es solo posible si se basa en un amor genuino hacia Él. Un amor que se exprese en una fe que acepta su testimonio y en la obediencia de sus mandamientos. Si queremos tratar con Dios de manera correcta, tenemos que aprender a amar de la manera correcta. Si queremos amar de esta misma manera, tenemos que tratar con Dios de una manera correcta. Dios es amor y no se puede separar una cosa de otra. Cualquier cosa que trate de negar o modificar esta verdad es simplemente falsa y es carente de base bíblica. En las cartas se nos dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y no tenemos que caer en la tentación de hacer una interpretación legalista diciendo que el Señor nos está forzando a tratar de imitarle a Él o tratar de obrar como Él obró. Aquí lo que está hablando es mucho más que un mandato. Aquí lo que está hablando es de una realidad espiritual. En la medida que uno permanece estrechamente unido a Dios, permanece a su vez estrechamente fiel a su palabra y refleja su carácter. Esto es, digamos que la consecuencia de una misma acción. Y por eso no se puede concebir que alguien afirme tener una relación estrecha con Dios y al mismo tiempo no refleje el carácter de Dios ni sea fiel y obediente a su palabra. Simplemente no se concibe. Esto solo es evidencia de que esta persona no ha pasado de muerte a vida. Esta persona no ha entendido el Evangelio y no ha sido liberado de esa ceguera del pecado. Por otro lado, nos dice las Escrituras y también una y otra vez en las cartas, se nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O dicho de otra manera, que ese amor que tenemos por el Señor, esa fe que tenemos en Él, se tiene que reflejar en nuestro diario andar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Esto tiene que despertar en nosotros más amor, generosidad, misericordia, servicio, hospitalidad, fidelidad, mansedumbre y tantos elementos que vemos a lo largo de estas cartas. Todo ello se sintetiza en una sola expresión: amémonos unos a otros. No se puede vivir una vida de fe sin una vida de amor, en primer lugar a Dios, y luego un amor recíproco los unos a los otros, porque son dos realidades de una misma verdad. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros aceptamos la verdad del Evangelio, esa verdad nos transforma y transforma nuestro diario vivir. Os tengo que confesar que la ciencia no es lo mío, pero hace poco una persona muy querida me recordó cómo funciona una membrana celular, es decir, la capa que rodea a las células del cuerpo. Y viendo esta membrana y las características que ella tiene, me hacían pensar en este concepto de defensa de nuestra fe. Es decir, el creyente vive firme en defensa de nuestra fe. ¿Pero qué quiere decir eso? Yo creo que las cartas, una y otra vez, lo que nos están tratando de reflejar no es una defensa ofensiva, no es una defensa agresiva, sino es una defensa que sea firme y fuerte de tal manera que no solo no responda mal con mal, sino que al contrario, ante el mal pueda responder con bien. Por eso esta defensa de nuestra fe tiene que ser como esa membrana celular que reafirme mi identidad. Es decir, que permita definir quién soy yo. Yo soy, sobre todas las cosas, hijo de Dios, más allá de hombre o mujer, más allá de padre o hijo, más allá de trabajador o
o dueño, más allá de nacional o extranjero. Yo soy hijo de Dios y nuestra identidad tiene que ser reafirmada en nuestra fe. Esa fe, ese evangelio que se hace nuestro, que se hace carne, tiene que moldear y reflejarse en nuestro propósito, en nuestro carácter, en nuestras acciones. Nos tiene que ir transformando y tiene que remarcar quiénes somos y sobre todo quién no somos. Es decir, la diferencia que hay entre nosotros y otras personas que viven simplemente sin esa fe. Como esa membrana celular no solo tiene que reafirmar nuestra identidad, sino tenemos que nutrir nuestras vidas. Y nuestras vidas no se pueden nutrir de otra manera que teniendo una perseverancia en nuestro diario caminar con el Señor. Tenemos que nutrirnos espiritualmente, por supuesto, de su palabra. Tenemos que hacer nuestras sus palabras. Tenemos que confesar ese evangelio en el cual creemos. Tenemos que obedecer aquellos mandamientos e indicaciones que se nos indican. Tenemos que mostrar una vida en amor por los demás. Tenemos que afianzarnos en esa relación de oración que tenemos con el Señor y tenemos que aguardar con esperanza lo que está por venir, porque el Señor nos tiene prometidos no solo una presencia activa en nuestras vidas, sino también un cielo y un nuevo tiempo en el cual todos seremos libres y ya no más seremos influenciados negativamente. Debemos nutrir nuestras vidas, pero también debemos ser como esa membrana permeable y ser selectivos en aquello de lo cual nos permeamos. Es decir, estamos rodeados de multitud de elementos que nos pueden ser de edificación y ayuda en nuestro camino, pero también estamos rodeados de elementos que nos pueden contaminar y nos pueden confundir. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que nos rodea y permearnos solo de aquellos que es bueno para nosotros y desechar todo aquello que no es bueno para nosotros. Si hay un pensamiento que no es bueno para ti, no lo pienses, déjalo de lado, céntrate en aquello que es bueno. Y por eso las cartas nos animan a tener ese discernimiento espiritual, a probar todo aquello que viene sobre nosotros para saber qué espíritu es el que lo trae sobre nuestras vidas. ¿Es el Espíritu de Dios que busca nuestro crecimiento y que busca nuestra edificación? ¿O es más bien el espíritu del mal, que trata de hundirnos, que trata de destruirnos, que trata de dañarnos a nosotros de manera particular y como comunidad? Debemos ser semipermeables, debemos protegernos. Dice, como decía, estamos rodeados de elementos negativos y como esa capa protectora de la célula, tenemos que protegernos sobre toda falsedad, sobre todo error, sobre toda mentira, sobre toda acusación, porque el padre de la mentira es Satanás. Y habrá gente que trate de acusarnos, o nuestros propios pensamientos que traten de acusarnos de algunas cosas que no hemos cometido y que no somos culpables o que Cristo ya pagó por nosotros. Tenemos que protegernos y al mismo tiempo lo que más me gusta de esta membrana celular es que cuando es saludable, cuando está fortalecida, puede ser de bendición para el resto del organismo. Y de igual manera, cuando nosotros tenemos esa defensa firme en nuestra fe que permite desarrollarnos y nutrirnos, reflejará allí donde estamos una comunidad con una mejor relación, con un trato más amoroso los unos con los otros, con un comportamiento generoso para aquel que lo necesita, con un testimonio del Evangelio, con una actitud de servicio y cooperación y sobre todo con una misericordia por todos aquellos que no lo conocen y que no disfrutan de lo que tú y yo disfrutamos. Comportémonos como dice este pilar,
firmes en defensa de nuestra fe, pero no una defensa ofensiva o agresiva, sino una defensa que busque fortalecernos internamente para ser de bendición y responder con bien allí donde estamos. Y por último, vemos el último de nuestros pilares. Y por último vemos que en el mensaje de estas cartas reafirma nuestra convicción de que por su infinito amor y por su infinita gracia, conforme a sus promesas, tenemos vida eterna. Y tenemos vida eterna tú y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos confesado nuestros pecados, que hemos entregado nuestra vida a Cristo y empezado a vivir en consecuencia. Y todo ello podemos disfrutarlo solo gracias a que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre en ella y limpiarnos así de todo pecado. Es gracias a esa mediación que podemos tener vida eterna. También dicen estas cartas que esa vida eterna, si bien la podemos disfrutar ya a través de esa libertad espiritual y esa guía del Espíritu Santo, la viviremos plenamente cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando se establezca el juicio final, seamos declarados inocentes por la gracia de Dios, por la mediación de Jesucristo, ¿verdad? Y podamos tener entrada en su presencia. Es entonces cuando disfrutaremos plenamente de esa nueva vida. Una nueva vida que tiene que ser lo que nos mueva diariamente, lo que nos dé fuerzas para continuar recordando que tenemos una vida eterna por su gracia, pero al mismo tiempo una vida eterna que tiene que ser el centro de nuestro mensaje y de nuestro evangelio, el centro de nuestras buenas nuevas, porque hay muchas personas que todavía no gustan de ese infinito regalo. Así que tú y yo tenemos que ser voceros de esta buena noticia y declarar que hay vida eterna para todos aquellos que creen, confiesan y viven en obediencia al Señor. Este es el último de los pilares que estas cartas tratan de reafirmar y que sin duda a través de ellas se nos invita a que formen parte de nuestro diario caminar. Esta declaración de que Jesús, el Mesías, es el foco central de nuestra fe. Esta declaración de que somos libres de la dependencia del pecado. Esta declaración de que el creyente debe reflejar en su vida el Evangelio. Esta declaración que tenemos que vivir firmes en defensa de nuestra fe. Y por último, esta declaración de que tenemos vida eterna. Tienen que ser esos pilares que nos sostengan en nuestro diario caminar y que nos guíen de forma de que podamos ser esa luz y esa sal a la cual estamos llamados. Dios quiera que estas palabras de aliento y que estos pilares sean reforzados en tu vida de tal manera que tú puedas disfrutar de lo que supone la seguridad de nuestra fe. Dios te bendiga y espero que haya sido una gran bendición, como lo ha sido para mí, este estudio de las cartas de Juan y de Judas. Hasta pronto.